Bienvenidos nuevamente al canal. El tema de hoy es las medidas de tendencia central. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué son importantes las medidas de tendencia central? Para lo cual recordamos términos muy empleados como promedio de notas, promedio de gastos en pasajes, el libro más vendido. Nos interesa saber la cantidad gastada por más del 50% de clientes en una tienda, entre otras cosas. Si te gustan los videos, suscríbete. Es completamente gratis para que recibas las notificaciones de un nuevo video. Las medidas de tendencia central son la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética es el promedio de todos los datos involucrados. La mediana es el dato central que divide los datos en dos partes, 50% y 50%. La moda es la medida del dato que más se repite y es más usado con variable cualitativa. La media aritmética se trabaja desde tres puntos de vista: para datos sin agrupar, para datos agrupados con variable discreta, o también se le llama promedio ponderado, y para datos agrupados con variable continua, o sea, con intervalos. A continuación vamos a hallar la media aritmética para datos sin agrupar. Su fórmula es x raya es igual a sumatoria desde y es igual a 1 hasta n de x u y sobre n. Para formar parte de la escolta de una institución educativa se seleccionaron algunos estudiantes y se midió su estatura. José mide 1,65 m, Luis 1,72 m, Manuel 1,68 m y Miguel 1,75 m. ¿Cuánto es la estatura promedio de los cuatro amigos? Entonces el x raya o media aritmética lo vamos a hallar sumando cada uno de los datos. El primer dato, la talla de José es 1,65 m, que la vamos a colocar ahí, 1,65 m. Luego tenemos nosotros la talla de Luis, que es 1,72 m, que también ustedes lo observan. Luego Manuel, que es 1,68 m. Y finalmente Miguel, que es 1,75 m. Sumamos los cuatro datos y esos cuatro datos los dividimos entre 4 y nos sale 1,7. Quiere decir que la estatura promedio de los cuatro amigos es 1,7. Vamos a ver un ejemplo de razonamiento con la media aritmética. El profesor Boris tiene registrado en el sistema de Siagier los promedios de Sandro de los dos primeros trimestres en el área de matemática, que son 8 y 10. ¿Cuál debería ser su nota mínima en el tercer trimestre para que Sandro salga aprobado? Entonces nosotros sabemos que la nota mínima que se considera en el Siagier es... ¿Cuánto? ¿Me ayudan, por favor? La nota mínima es... Entonces recordamos, la nota mínima es 10,5. 10,5. Y eso vendría a ser, recordemos la fórmula que acabamos de verla, la sumatoria, nos decía, la sumatoria de todos los datos. Entonces tendríamos el primer dato, que sería 8, la siguiente nota, que sería 10, y nos faltaría la tercera nota, que no sabemos, que sería x. Todo esto nosotros lo vamos a dividir entre 3. Correcto, entonces lo multiplicamos. 3 por 10,5. Entonces tenemos acá 31,5. Luego vamos a sumar 18 más x. Luego tenemos una ecuación. En esta ecuación tenemos 31,5 menos 18. Vamos a restar. Entonces nos damos cuenta que la nota mínima que tiene que tener registrado Sandro es de 13,5 para poder aprobar el curso. Media aritmética para datos agrupados, variable discreta. El x raya o media aritmética es igual a la sumatoria desde y es igual a 1 hasta n de f sub i por x sub i sobre n. Entonces ahora tenemos un factor. También se le llama eso promedio ponderado. Vamos a ver un ejemplo.
Se ha entrevistado a 20 familias sobre el número de hijos, obteniéndose la siguiente tabla. Tenemos el XUI y el FSUI. Tenemos con 0 hijos, con 1, con 2, con 3, con 4 familias. Y tenemos una familia con 0 hijos, 4 familias con un hijo, etc. En total son 20 familias encuestadas. Entonces, necesitamos, como ustedes ven en la fórmula, necesitamos ver la sumatoria de FSUI por XUI. Para eso nosotros vamos a completar la tabla. Y vamos a tener 0 por 1, que vamos a colocar acá 0, 1 por 4, 4, 2 por 7, 14, 3 por 6, vamos a ver 18 acá, 4 por 2, 8. Luego vamos a sumar todos estos resultados y obtenemos 44. Entonces, nuestra media aritmética o X raya viene a ser la sumatoria del FSUI por XUI, que salió 44, entre las familias que nosotros hemos encuestado, que serían 20. Entonces nos sale la media aritmética 2,2. Entonces nosotros decimos que el promedio de hijos por familia es de 2,2. Pero lógicamente, como es un decimal, nosotros podemos redondearlo y podríamos decir que son 2 hijos por familia encuestada. Media aritmética para datos agrupados, variable y continua. Eso quiere decir que vamos a trabajar con intervalos. La media aritmética es igual a la sumatoria desde i es igual a 1 hasta n de xui por fsui sobre el número de datos, donde la fsui es la frecuencia absoluta, xui es la marca de clase, n es el número de observaciones. ¿Qué significa la marca de clase? La marca de clase es el promedio de cada intervalo. Vamos a ver un ejemplo. El Ministerio de Salud ha analizado una muestra de 20 lotes de alcohol para desinfectar las manos de la COVID-19. El objetivo es hallar la concentración de impurezas. Los resultados obtenidos se plasmaron en la siguiente tabla. Tenemos una tabla que tiene que ver con intervalos y con la frecuencia. Los intervalos de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, hasta llegar de 8 a 10. Y sus respectivas frecuencias. El número de lotes son 20. Nos preguntan, el Ministerio quiere saber en promedio cuál es el porcentaje de impurezas. Para lo cual, analizando la fórmula, lo que necesitamos nosotros acá en este caso es la marca de clase. Para trabajar con la marca de clase, entonces necesitamos el XUI. ¿Qué es el XUI? En este caso, es el promedio de 0 a 2, que sería 1. El promedio de 2 a 4, que sería 3. De 4 a 6, que sería el promedio 5. De 6 a 8, que sería el promedio 7. De 8 a 10, que el promedio sería 9. Y necesitamos también la sumatoria del FSUI por XUI. La sumatoria del FSUI por XUI tenemos el primer dato, que sería 2 por 1, que sería 2. El siguiente, que sería 9. El siguiente, que sería 30. El siguiente sería 35. El siguiente sería 36. Dando un total de 112. 112 sería el total. Entonces, la media aritmética, el X raya, viene a ser la sumatoria de FSUI por XI, que sería 112, entre el total de datos que tenemos acá, que sería 20. Dividiendo esos resultados, nos sale 5,6. Quiere decir que el porcentaje de impurezas es el 5,6%. La moda es una medida de tendencia central, que significa el valor que más se repite, el dato que más se repite. Vamos a trabajarlo para datos sin agrupar, para datos agrupados con variable discreta y para datos agrupados con variable continua. A continuación vamos a ver la moda para datos sin agrupar. La moda, en este caso de un ejemplo, dice cuál es la moda de los datos
12, 13, 13, 16, 17, 17, 20 y 28. Nos damos cuenta que está ordenado y visualizamos dos cosas. La primera es que hay un número que se repite, dos números que se repiten dos veces, que son el 13 y el 17. Entonces, en este caso, nosotros podemos decir que tenemos dos modas. Una moda que nos sale 13 y tenemos otra moda que nos sale 17. En el siguiente ejemplo dice, en los datos 2, 2, 2, 8, 8, 8, 10, 10, 10, 15, 15, 15, ¿cuál es la moda? Entonces, en ese caso nos damos cuenta que todos los números se están repitiendo. En este caso no hay moda. Siguiente ejemplo. Se efectuó una encuesta sobre la cantidad de problemas resueltos de matemática en Aprendo en Casa durante las primeras 12 semanas, obteniéndose los siguientes resultados: 42, 25, 15, 16, 25, 18, 36, 48, 25, etcétera, hasta llegamos hasta el 36 y nos piden cuál es la moda. Entonces, lo primero que debemos hacer es ordenar los datos. Nos damos cuenta que el menor es el 15. Lo ordenamos. Y el 15 se va repitiendo dos veces, entonces lo ponemos ahí el 15 dos veces. Luego tenemos así el 16 dos veces, luego tenemos el 18 una vez, el 20 dos veces, el 25. Y en el 25 nos damos cuenta que el 25 está 6 veces. El 25 está 6 veces. Continuamos analizando y observamos los siguientes números y nos damos cuenta que ninguno se repite tantas veces como el 25. Entonces nosotros podemos decir que la moda es 25. Entonces la cantidad de problemas resueltos durante las 12 primeras semanas que más se repiten son 25 problemas por parte de los alumnos. Moda para datos agrupados, variable discreta. En la urbanización Santa Inés del distrito de Trujillo se tiene la siguiente distribución según el número de personas por familia. Se quiere hallar la moda. Tenemos dos columnas, una que tiene que ver con el número de personas por familia y otra el número de familias. Entonces se trata de averiguar cuál es la mayor frecuencia. La mayor frecuencia nosotros observamos que es 76 y se produce con el número de personas por familia con 5. Entonces en nuestro caso la moda es 5. Moda para datos agrupados, variable continua. Moda es igual a LI más triángulo 1 sobre triángulo 1 más triángulo 2 por A. Vamos a explicar cada término. El LI significa el límite inferior de la clase modal. El triángulo 1 o delta 1 es la frecuencia modal menos la frecuencia anterior a la modal. El triángulo 2 es la frecuencia modal menos la frecuencia posterior a la modal. A significa la amplitud. Vamos a ver un ejemplo. En una tienda de venta de computadoras GMC se está viendo cuál es el precio de mouse más pedido de 50 clientes, para lo cual el gerente organiza la información en la siguiente tabla. Tenemos una tabla que tiene que ver con intervalos y con la frecuencia absoluta. Entonces, vamos a ver cada elemento que nosotros tenemos acá. Y nos damos cuenta que nosotros tenemos primero que analizar cuál es la mayor frecuencia. Y observamos que la mayor frecuencia es 15. Entonces nuestro intervalo modal va a ser de 50 a 60. Y nuestro límite inferior va a ser 50. Va a ser 50. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula. La moda viene a ser el límite inferior. En este caso es 50.
50, más el triángulo 1. ¿Qué era el triángulo 1? Es la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia anterior. La frecuencia modal en este caso es 15. La frecuencia anterior es 10. Entonces tenemos que el triángulo 1 es 15 menos 10, sería 5. Sobre, nuevamente el triángulo 1 que es 5, más el triángulo 2. ¿Qué era el triángulo 2? La diferencia entre la frecuencia modal, que en este caso es 15, y la frecuencia posterior a la modal, que sería 12. 15 menos 12 es 13, entonces tendríamos 3. Y eso nosotros lo vamos a multiplicar por la amplitud de la clase modal. La amplitud de la clase modal es de 50 a 60, o sea, la amplitud es 10. Por lo tanto, luego de hacer los cálculos, nos sale que la moda es 56,25. Entonces nos damos cuenta que la cantidad de mouse más solicitados con el precio es de 56,25. La mediana es una medida de tendencia central que divide al grupo en dos partes, 50% y 50%, y está ubicado exactamente en el centro. Vamos a trabajarla para datos sin agrupar, para datos agrupados variable discreta y para datos agrupados variable continua. Mediana para datos sin agrupar. Vamos a ver un par de ejemplos para entenderlo. Carmen quiere hacer un estudio sobre la edad en que las mujeres entran en la menopausia en el mes de octubre en una clínica obteniendo los siguientes datos: 48, 52, 15, 55, 47, 48, 50 o 54. Carmen tuvo que utilizar la técnica de la mediana porque existía dentro de la muestra un dato atípico. Este dato y la mediana fueron: como ustedes observan los datos, hay uno que es diferente a los demás. Yo veo que se dieron cuenta. El diferente es el 15. Si utilizáramos otra medida de tendencia central sería un problema, porque ese 15 va a afectar, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos la medida aritmética. Entonces, en este caso, aconsejable es utilizar la mediana, para lo cual nosotros tenemos que ordenarlo, los datos. Lo ordenamos de menor a mayor. Por ejemplo, tenemos el 15, luego tenemos nosotros el 47, tenemos el 48, que se repite dos veces, luego tenemos el 50, luego tenemos el 52, el 54 y el 55. Entonces, contando los datos, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, tenemos 8 datos. Tenemos dos datos que están ubicados en el centro. Como el número de datos es par, en el centro tenemos dos datos. Entonces, en este caso, la mediana se saca el promedio entre los dos, porque el número de datos es par. Sacamos el promedio de 48 y 50 y nos sale que la mediana es 49. Segundo ejemplo, en un examen las notas fueron 10, 11, 15, 8 y 2. Un alumno aprueba si su nota es mayor o igual que la mediana. Nuevamente lo que debemos hacer acá es ordenarlo. Primero tenemos el 2, luego tenemos el 8, tenemos el 10, tenemos el 11 y tenemos el 15. En este caso el número de datos es impar. Cuando el número de datos es impar, solamente hay un número que está ubicado en el centro, que es en este caso el 10. Por lo tanto, la mediana es 10. Y el problema nos decía que un alumno aprueba si su nota es mayor o igual que la mediana. O sea,
Hay 3 alumnos que van a aprobar en este caso. Mediana para datos agrupados, variable discreta. Se quiere saber sobre la cantidad que supera el 50% de los datos de la tabla adjunta. Como ustedes pueden apreciar, tenemos los valores, el X, Y, en la primera columna, en la siguiente tenemos la frecuencia absoluta y en la siguiente la frecuencia acumulada absoluta. Es importantísimo en la mediana trabajar con la frecuencia acumulada absoluta. Entonces la mediana quiere decir el dato que está en el centro. La cantidad de datos que tenemos son 92. Entonces el 92 lo tenemos que dividir entre 2. Eso nos sale 46. Correcto, 46. Ese 46 nosotros lo vamos a ubicar. Lo vamos a ubicar dentro de la frecuencia acumulada absoluta. Ese 46 está en el tercer grupo con 52. Quiere decir que nuestra mediana correspondiente es 50. Mediana para datos agrupados, variable continua. La mediana viene a ser el límite inferior más el número de datos sobre 2 menos la frecuencia acumulada absoluta del intervalo anterior sobre la frecuencia absoluta del intervalo modal por la amplitud. Entonces vamos a ver un ejemplo para entenderlo. Se ha realizado un informe sobre el número de horas trabajadas durante una semana de fiestas patrias y se quiere saber la cantidad de horas trabajadas por más del 50% de trabajadores, obteniéndose la siguiente tabla. Tenemos una tabla que tiene que ver con intervalos y también nos dan la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada absoluta. Muy bien, observando la fórmula necesitamos saber el n sobre 2, ahí tenemos que partir. N es la cantidad total de datos, en este caso son 100. Ese 100 nosotros lo vamos a dividir entre 2, que nos sale 50. Ese 50 nosotros vamos a analizar dónde lo vamos a ubicar. 50 está en la frecuencia acumulada absoluta dentro de los 60 primeros datos. Entonces quiere decir que estamos trabajando en el cuarto intervalo. Este es nuestro intervalo a trabajar entonces. Según la fórmula vemos que necesitamos el límite inferior. El límite inferior en este caso es 56. 56. La frecuencia acumulada absoluta del intervalo anterior, en este caso lo tenemos que es 30. Luego tenemos la frecuencia absoluta del intervalo modal, que es 30, también por coincidencia. Tenemos la amplitud en este caso va a ser 6. Entonces vamos a reemplazar nosotros en la fórmula, para lo cual tenemos que el límite inferior es 56, observen que está con amarillo, la cantidad total de datos que tenemos que es 100 entre 2, la frecuencia acumulada absoluta del intervalo anterior tenemos que es 30, está con azul acá, tenemos el f sub i minúscula que está con rojo que es 30, la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la mediana que es 30, la amplitud que viene a ser 6, de 56 a 62 es 6. Esto nos permite a nosotros hacer nuestros cálculos y darnos cuenta que la mediana en este caso sale 60. En este caso no sale 60. A continuación vamos a ver un cierto análisis de cuándo emplear cada una de las medidas de tendencia central. Por ejemplo, tenemos la media aritmética. Las ventajas. Se puede calcular con cualquier conjunto de datos numéricos. Un conjunto de datos numéricos tiene solo una y una media también. Toma en cuenta todos los datos de la muestra o de la población. Desventajas. La media aritmética resulta afectada por valores extremos o atípicos, es decir, por valores muy pequeños o valores demasiadamente grandes respecto al resto de datos. Hemos visto un ejemplo donde estaba un dato que no coincidía con los demás, salía del rango ya. Entonces, ese promedio no sería adecuado utilizar la media aritmética en este caso. La mediana. Tenemos unas ventajas con la mediana. La mediana proporciona un solo dato que representa un grupo de datos para lo que es fácil de entender.
La mediana no se ve afectada cuando se tiene la presencia de datos extremos o atípicos, pero también tiene sus desventajas. La mediana no trabaja con todos los datos. Vamos a ver entonces la moda. La ventaja más sobresaliente de la moda es que puede ser utilizada para conocer una medida representativa de un conjunto de datos, como valores cualitativos. Otra ventaja es que la moda no se ve afectada por los valores extremos o atípicos. Y una desventaja es que en algunos casos no existe la moda, y la moda no trabaja todos los datos. Haciendo una relación entre la media, mediana y moda, y haciendo sus respectivas gráficas, nosotros nos podemos dar cuenta de lo siguiente, que la gráfica que nosotros hacemos es simétrica cuando la media, la mediana y la moda coinciden, o sea, tienen el mismo valor. Quiere decir que el lado izquierdo con el lado derecho de la figura que nosotros vamos a hacer, como ustedes observan acá, el lado izquierdo y el lado derecho son iguales, hay simetría. Luego nosotros tenemos la mediana. Siempre la mediana, por el nombre mismo lo dice, siempre la mediana va a estar en el centro. Si la media es menor que la moda, entonces la curva va a ser asimétrica negativa. Si la media es mayor que la moda, entonces va a ser asimétrica positiva. Y va a tener esa forma como la que está a la derecha. A continuación vamos a ver un grupo de problemas. Dice, se muestran los sueldos anuales en miles de soles de un grupo de trabajadores. Se quiere saber el sueldo promedio. Entonces en este caso tenemos los sueldos en miles de soles que están en intervalos y nos dan la frecuencia. Si solamente nos dicen eso, que nos queremos saber el sueldo promedio, normalmente se están refiriendo entonces a la media aritmética. Por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar cuánto vale la marca de clase. Necesitamos saber cuánto vale el XUI. Y observamos y vemos que el XUI de 40 y 50 nos sale 45. Luego tenemos 55. Luego tenemos 65. Luego 75. 85. Y recordando la fórmula, necesitamos saber cuánto vale el sumatorio de FSUI por XUI. Entonces tenemos que multiplicar 2 por 45, que nos sale 90. Multiplicamos 8 por 55, que nos sale 440. Multiplicamos 4 por 65, que nos sale 260. Multiplicamos 10 por 75, que nos sale 750. Multiplicando 85 por 6, que nos sale 510. Y hacemos la respectiva sumatoria. Haciendo la respectiva sumatoria nos sale 2050. Eso quiere decir que la media aritmética, el X raya, viene a ser 2050 entre el total de datos que tenemos acá en este caso, que es 30, 2050 entre 30, eso nos sale la media aritmética, que sale 68,33. 68,33. Dada la distribución de frecuencias, calcular el valor de n, sabiendo que la moda es 60 y pertenece al tercer intervalo. Para lo cual nos dan una tabla con intervalos y la frecuencia absoluta. Entonces, como podemos darnos cuenta, nos están dando como datos la moda, que en este caso nos dicen que la moda es 60, y nos piden calcular el valor de n. Entonces vamos a recordar la fórmula de la moda. La moda es igual al límite inferior
más triángulo 1 sobre triángulo 1 más triángulo 2. Todo eso por la amplitud. Entonces, reemplazando los datos, tenemos que la moda es 60. Nos dicen que pertenece al tercer intervalo. Eso quiere decir que el límite inferior es 48. El triángulo 1, que es la frecuencia modal menos la frecuencia anterior, sería 8 menos n. En el denominador también sería 8 menos n. Más el triángulo 2. El triángulo 2 es la frecuencia modal menos la frecuencia posterior, sería 8 menos 3n. Todo eso lo vamos a multiplicar por la amplitud, que en este caso sería 16. Resolviendo, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Restamos 60 menos 48. Eso nos sale 12. Eso lo vamos a multiplicar por 16 menos 4n, que estaba dividiendo, pasa el otro miembro a multiplicar. Y en el otro miembro tenemos 8 menos n por 16. Luego nosotros vamos a simplificar. Tenemos 16 es igual a 8n, de donde tenemos que n es igual a 2. Un dentista observa el número de caries en cada uno de los 100 niños de cierto colegio. La información obtenida aparece resumida en la siguiente tabla. En esta tabla nosotros tenemos el número de caries, que es 0, 1, 2, 3, 4, la frecuencia absoluta, el F sub i, y la frecuencia relativa, el H sub i. Y nos piden completar la tabla obteniendo los valores de X, Y y Z y calcular el número medio de caries. Cuando nos dicen el número medio de caries, se está refiriendo a la media aritmética. Entonces con eso nosotros vamos a resolver. Dice que tenemos que calcular X, Y y Z. Para eso nosotros tenemos acá un total. Recordemos que el total de niños nos dicen que son 100. El total del H sub i nosotros sabemos por teoría que siempre es 1. Entonces tenemos que sumar 0,25 más 0,2 más 0,15 más 0,05. Eso nos sale 0,65. ¿Cuánto nos falta para 1? Entonces ese es el valor de z. Quiere decir que z va a ser 0,35. Si z es 0,35, entonces x será 35. Sumando los valores 25, 20, etcétera, tiene que salirnos 100. Entonces y tendrá que ser 5. Muy bien, ya tenemos los valores de x, y y z. Nos falta el número de medio de caries. Para eso nosotros tenemos que hallar la sumatoria de f sub i por x sub i. Y tenemos los primeros valores. 0 por 25, que eso nos va a salir 0. Luego tenemos 1 por 20. Tenemos 2 por 35. 3 por 15,
que nos sale 45. 4 por 5, que nos sale 20. Luego nosotros hacemos una sumatoria de 0 más 20 más 70 más 45 más 20. Y eso nos sale 155. Con eso nosotros vamos a calcular la media aritmética, que en este caso va a ser 155 entre 100, que es 1,55. Eso vendría a ser el número de caries. El histograma de la distribución correspondiente al peso de 100 estudiantes de una institución educativa es el siguiente. Nos piden calcular la moda. Entonces nosotros sabemos que la moda es el dato que más se repite, que el número de datos son 100 y vamos a aplicar la fórmula. Recordemos que la moda es igual al límite inferior de la clase modal, pero observamos que la clase modal es la que está de 66 a 69, entonces quiere decir que el límite inferior es 66. Eso lo observamos en la gráfica. Más el triángulo 1, quiere decir 42 menos 18. Sobre el triángulo 1, que sería el mismo valor 24, más el triángulo 2, que sería 42 menos 27. Todo eso por la amplitud de la clase modal. La amplitud de la clase modal es de 66 a 69, es 3. Resolviendo, nos sale que la moda es 67,85. Ese es el peso entonces. La siguiente tabla muestra la distribución del ingreso anual en miles de soles de un grupo de 50 trabajadores. Hallar la mediana. La tabla que nos dan acá es incompleta. Entonces tenemos que ver de completarla en primera instancia y luego de resolver el problema. Nos dicen que los intervalos empiezan en 20 y terminan en 120. Si no nos dice nada del problema, yo asumo que la amplitud es constante. Entonces, desplazándome hacia abajo, tenemos una amplitud, dos amplitudes, tres amplitudes, cuatro amplitudes. Y ahora desplazándome hacia la derecha, tengo una amplitud más. Quiere decir que 20 que tenemos ahí, más 5 amplitudes, eso nos sale igual a 120. De donde se obtiene una ecuación. Y se puede decir que la amplitud es igual a 120 menos 20, que sería 100. 100 entre 5, entonces nos sale igual a 20. Quiere decir que la amplitud es 20. Por lo tanto va de 20 en 20. Sería 40 acá. El otro sería de 40 a 60. El siguiente de 60 a 80. El siguiente de 80 a 100. Y el último sería de 100 a 120. Luego, nosotros sabemos por teoría que la sumatoria de todas las frecuencias, en este caso como dato, nos sale 50. Entonces acá en el total del f sub i nos tiene que salir 50. La sumatoria de la frecuencia relativa nos tiene que salir 1.
Por lo tanto, acá el último dato de la frecuencia acumulada tiene que ser 50. El primer dato de la frecuencia absoluta y de la frecuencia acumulada absoluta coinciden, entonces acá tiene que ser 8. Muy bien. Si son 50 datos y acá no sale 0,20, entonces acá tiene que ser 10. Si acá es 8, entonces acá nos tiene que salir 0,16. En el tercer intervalo nos tiene que salir 0,30. Vamos completando la frecuencia acumulada. Tendríamos 8 el primero. El siguiente sería 8 más 10, que sería 18. El otro sería 18 más 15, que nos sale 33. Nos hacemos la pregunta, 33 más cuánto nos sale 45. Entonces, el valor correcto acá sería 12. De 45 para 50, entonces acá tendría que ser 5. Entonces el siguiente acá sería 0,24. Y acá sería 0,1 o 0,10. Ahora, después de haber completado la tabla, tenemos que hallar la mediana. La mediana, recordemos, que es el dato que está en el centro. Para lo cual tomamos en cuenta la cantidad total de datos, que nos ha salido 50. Entonces, para ubicarnos en la tabla tenemos que saber cuánto vale n sobre 2. 50 entre 2 en este caso nos sale igual a 25. Como ya sabemos que es 25, entonces con eso nosotros vamos a encontrar nuestro intervalo que contiene la mediana. Esos 25 datos están dentro de los 33, ¿no es cierto? Entonces acá, este sería el intervalo a trabajar. Muy bien, entonces el límite inferior que necesitamos nos salió 60. Ese sería el límite inferior, más, recordemos la fórmula, n sobre 2, que sería 25, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que sería el 18, sobre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la mediana, que sería 15, todo esto por la amplitud que hemos sacado nosotros, que nos ha salido 20, es amplitud constante. Luego vamos a hacer los cálculos y nos sale que la mediana es igual a 69,33. Esos serían los miles de soles anuales del ingreso. Quiere decir que el 50% está sobre ese valor. Mis queridos amigos, ahora les presento un reto con 8 preguntas. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campana para tener los videos en forma inmediata. Acá tienen las 3 siguientes. Acá tienen las 2 últimas. Muy bien, para mí ha sido un gusto haber compartido con ustedes en este video y será hasta un nuevo video.